La doctora Bethany Moore estaba exhausta. Había estado trabajando toda la noche para digitalizar algunos archivos antiguos sobre SCP-2317, la puerta a otro mundo, y podía sentir que se estaba quedando dormida poco a poco a medida que avanzaba la noche. Para la doctora Moore había sido una semana entera de largos días, algo aún peor cuando tienes un trabajo tan estresante como ser investigadora de la Fundación SCP y el esfuerzo estaba empezando a afectarla. Alrededor de las 2:30 am suspiró. Echó hacia atrás la silla de su oficina y decidió tomar un breve descanso para tomar un café y recargar energías. Si no consumía un poco de cafeína intensa en los próximos minutos, definitivamente se iba a desmayar en su teclado. El hecho de que las habitaciones de la instalación se mantuvieran con poca luz a esta hora de la noche para ahorrar energía realmente no ayudaba a su fatiga. La doctora Moore se arrastró hasta la sala de descanso, demasiado cansada y demasiado concentrada en su trabajo para notar que las cosas estaban inquietantemente tranquilas. Estaba marcando su pedido del expreso más grande disponible cuando notó el sonido silencioso de pasos acercándose a ella por detrás. Lento, metódico e inquietante, especialmente a esta hora. Se dio la vuelta y sintió un inmenso alivio inundarla. Solo era el oficial de seguridad Chuck Walker, uno de los guardias regulares en este sitio. La doctora Moore y el oficial de seguridad Walker no eran exactamente mejores amigos, pero se habían cruzado en el trabajo en numerosas ocasiones y siempre habían sido educados, amistosos y cordiales cada vez que interactuaban directamente. «Hola, Chuck», dijo mientras su café comenzaba a verterse en la taza de espuma de poliestireno menos ecológica detrás de ella. «¿Larga noche? ¿Trabajando duro o difícilmente trabajando, eh?» El oficial de seguridad Walker no respondió. Fue solo ahora que la doctora Moore pareció darse cuenta de lo oscura que estaba la sala de descanso. Realmente la única fuente de luz era el suave resplandor que provenía de la propia máquina de café. Pero con luz o sin luz, podía ver que algo andaba mal con Walker. Sus ojos parecían extrañamente distantes, como si ni siquiera la estuviera mirando. Estaba mirando a través de ella hacia algún lugar desconocido. La doctora Moore aclaró su garganta. «¿Todo está bien, Chu?» Antes de que pudiera terminar su oración, las manos de Chuck estaban entrelazadas alrededor de su garganta. El movimiento fue tan repentino y violento. Su espalda estaba empujada contra la máquina de café, derramando el expreso por todas partes. Trató de gritar, pero no podía obtener suficiente aire. Chuck apretó. Su agarre era como el hierro alrededor de su delgado cuello. Ella jadeó y farfulló en silencio mientras él la estrangulaba, aún manteniendo esa mirada vidriosa, casi muerta en sus ojos, como si hacer esto no significara absolutamente nada para él. A medida que las cosas empezaron a oscurecerse, los pensamientos de la doctora Moore naturalmente fueron del tipo «¿Por qué me está haciendo esto?». Y ahí fue exactamente cuando obtuvo su respuesta. Había dos ojos que casi parecían estar flotando en la oscuridad detrás del oficial de seguridad Walker, mirando con igual indiferencia esta repentina y terrible demostración de violencia sin sentido. Apenas podía distinguir la forma esbelta del cuerpo mayormente de obsidiana de la criatura, con alguna que otra mancha blanca. Fue ella. Todo ha cobrado sentido ahora. Todo tenía mucho sentido. La hija de... ¡Crack! El cuello de la doctora Moore se rompió, dejando su último pensamiento inconcluso para siempre. El oficial de seguridad Walker aflojó su agarre, permitiendo que el cuerpo de la doctora Moore cayera al suelo. Se volvió hacia su ama en busca de aprobación, pero ella no dijo ni una palabra. Ella solo salió de la habitación y él obedientemente la siguió. Esta fue la primera víctima de una brecha de contención que se cobraría la vida de 43 miembros del personal de la Fundación SCP. Varios miembros masculinos del personal experimentaron lo que solo puede describirse como un descenso a la locura violenta, volviéndose contra otros miembros del personal y cometiendo asesinatos en gran parte mediante el acto de estrangulación. Se incorporó un grupo de trabajo móvil femenino para hacer frente a esta situación que se intensifica rápidamente. Los miembros del personal con lavado de cerebro fueron relativamente fáciles de neutralizar, dado el entrenamiento superior del DM en comparación con el personal en el sitio, pero el ser que les hizo esto sería un enemigo considerablemente más desafiante. SCP-029, la hija de las sombras, una extremadamente violenta y peligrosa anomalía de clase Keter. Todavía estaba suelta en el sitio y eso significaba que nadie estaba a salvo.
El DM merodeaba por los pasillos en escuadrones de 3 personas, mientras que otro pequeño destacamento se dirigía a las salas de mantenimiento y seguridad. No podían confiar en los guardias del lugar para que les ayudaran con esto, considerando que la mitad de los asesinos con lavado de cerebro que acababan de eliminar habían sido guardias del lugar. Uno de los escuadrones finalmente se encontró con SCP-029 en un pasillo oscuro y la enfrentó en un violento combate. La hija de las sombras es una oponente increíblemente formidable. Es significativamente más fuerte que un ser humano no anómalo. Es muy resistente a la mayoría de las formas de daño y sus reflejos son alrededor de 4 veces más rápidos que algunos de los reflejos humanos no anómalos más rápidos registrados. En otras palabras, dado que puede ignorar las balas y parece ser una de las estranguladoras más competentes del mundo, realmente no querrás tener que enfrentarte a SCP-029 en una pelea física. Uno de los 3 agentes del DM que intentaba someter a SCP-029 ya estaba muerto. Su cuello prácticamente se derrumbó por la fuerza del apretón, cuando las luces finalmente volvieron a encenderse. Si bien la Fundación no sabía mucho sobre la hija de las sombras, eran conscientes de una cosa: sus poderes anómalos se debilitaban significativamente cuando se enfrentaban a una luz brillante. Los agentes en las salas de mantenimiento y seguridad habían encendido las luces del pasillo a su máximo brillo, aturdiendo a la hija de las sombras el tiempo suficiente para que el destacamento móvil convergiera y a través de su fuerza y recursos combinados sometiera y contuviera a la criatura otra vez. Rápidamente fue devuelta a su cámara de contención de alta seguridad y encerrada una vez más. La cámara de contención está sellada con una esclusa de aire triple y potentes focos en las paredes mantienen a la criatura en un estado constante de iluminación intensa. Un error verdaderamente estúpido del oficial de seguridad Walker, que había sido asesinado a tiro apenas 1 hora antes por el destacamento móvil, había causado esta brecha de contención particularmente mortal, ignorando los protocolos de contención muy específicos de la Fundación por su propio sentido de tonta curiosidad morbosa. Se había desviado demasiado cerca de la cámara de contención de SCP-029 y había sido arrastrado a su terrible esclavitud. Teniendo en cuenta la amplia gama de posibles destructores del mundo, o incluso del universo en la lista de la Fundación SCP-029 está lejos de ser la anomalía más peligrosa que existe, pero ha demostrado una y otra vez que es una de las más problemáticas de contener. Y debido a su temperamento increíblemente violento y sus peligrosas habilidades anómalas, cada vez que SCP-029 rompe la contención, muchos empleados inocentes de la Fundación están condenados a morir. La hija de las sombras, un nombre propio que parece estar inspirado por el hecho de que la pigmentación de su piel es 80% negro verdadero, tiene una sed de sangre aparentemente insaciable, aunque irónicamente desprecia el derramamiento de sangre. Se ha demostrado que SCP-029 es capaz de improvisar un arma a partir de casi cualquier objeto, verdaderamente el MacGyver del asesinato, pero siempre matará de una manera que no cause que se derrame sangre. De ahí su preferencia por la estrangulación. También tiene la capacidad de lavar el cerebro de las víctimas masculinas para que cometan un asesinato en su nombre, haciéndoles creer que ella es una especie de diosa. A pesar de mostrar una sensibilidad clara y un razonamiento táctico sólido, es imposible razonar con la hija de las sombras, ya que no tiene compasión ni un mejor juicio al que apelar. Sus solicitudes de una cama, una manta, algunos libros y algo de ropa han sido denegadas, debido a la creencia bastante justificada de que todas estas solicitudes son solo un pretexto para reducir la seguridad a su alrededor. Este duro trato en realidad condujo a una denuncia oficial por parte de la doctora Erica Bowden. Decía: "Esto es ridículo. ¿La chica ni siquiera puede tener ropa? No somos animales, que se cubra". La doctora Sophia Light publicó una respuesta oficial diciendo: "Doctora Bowden, tienes permiso para entregar ropa a SCP-029". La vida castigó tristemente a la doctora Bowden por su compasión. La hija de las sombras la asesinó con la misma ropa que trajo para mantenerla abrigada, y la cinta de su espeluznante muerte ahora se usa como una herramienta educativa para cualquier persona asignada a SCP-029. Un sombrío recordatorio del peligro real y presente que la criatura posa para cualquiera en su vecindad.
Debido a la naturaleza de la anomalía y sus habilidades, la Fundación adopta un enfoque de no intervención para interactuar con ella. Los guardias están apostados afuera y ni siquiera se lleva comida a la cámara, ya que SCP-029 parece poder sobrevivir bien sin eso. En este punto probablemente te estés preguntando, ¿qué es esto realmente? ¿Y cómo lo encontró la Fundación SCP en primer lugar? Te diremos todo lo que podamos al respecto, pero tenga cuidado. SCP-029 también está vinculado a una de las cosas más oscuras que la Fundación ha tenido que hacer para mantener contenida una anomalía. Todo comenzó con lo que parecía un asalto increíblemente aleatorio al agente Ramachandran, un operador de campo de la Fundación SCP estacionado en la India rural. El agresor intentó estrangular al agente Ramachandran antes de ser sometido rápidamente. Debido a lo extraño del evento, el agente inició una investigación de semanas sobre quién era el hombre y por qué había cometido este ataque. Eso envió al agente Ramachandran a una aterradora madriguera de conejo hacia un culto local pequeño, pero increíblemente violento. Los hombres decían ser Thuggees, un grupo históricamente aterrador de ladrones y asesinos itinerantes que aterrorizaron partes de la India a lo largo de su larga historia. Y lo que es más, esta secta particular de matones parecía adorar a la hija de las sombras como una especie de semidios terrenal. Creían que si hacían 1.000.000 de sacrificios a la entidad amante de la violencia se produciría el fin del mundo. Sin embargo, también creían que solo los sacrificios cometidos por estrangulamiento contarían para su total de millones de almas. La Fundación acumuló una pequeña fuerza de invasión para infiltrarse y derribar su fortaleza en la ladera de la montaña desde adentro. Naturalmente se encontraron con una considerable resistencia violenta, lo que lamentablemente causó la muerte del agente Ramachandran, la razón por la que pudimos localizar a la hija de las sombras en primer lugar. Pero al final, la Fundación prevaleció. Los Thuggees fueron masacrados o repelidos, y los agentes de la Fundación descubrieron a SCP-029 dentro del templo, junto con una gran cantidad de cadáveres que se creía que eran las víctimas anteriores del culto. Dado lo oscuro que estaba dentro del templo, la hija de las sombras tenía un nivel de poder formidable. Mató y les lavó el cerebro a varios de los agentes que intentaron contenerla, pero finalmente fue sometida y transportada de regreso al sitio de contención seguro más cercano. Uno de los incidentes más infames con los que SCP-029 está asociado ocurrió alrededor de 7 años después de su captura. El nivel de pigmentación oscura en su piel comenzaba a aumentar, lo que generó preocupación entre los investigadores. Cuando le preguntaron qué estaba pasando, ella simplemente dijo que sus seguidores estaban en movimiento nuevamente, lo que provocó la preocupación de que el culto Thuggee de 029 estaba a punto de resurgir. Sabiendo lo peligroso que podría ser este culto, la Fundación SCP decidió que se necesitaría una acción drástica para lidiar con ellos esta vez. Cuando finalmente localizaron a los miembros del culto, comenzaron a rastrearlos y recopilar inteligencia. Descubrieron que era inminente una reunión masiva de todo el culto en un día que creían santo. La Fundación esperó hasta entonces para atacar. Cuando el culto se reunió en adoración, la Fundación realizó un ataque aéreo, matándolos a todos en un instante. En el momento en que esto sucedió, la hija de las sombras se sentó de golpe y gritó durante varias horas, lamentando la muerte de sus amados seguidores. Ella aprendió una dura lección ese día. Si bien ella y sus métodos eran innegablemente brutales, cuando la situación lo requería, la Fundación SCP también podía ser bastante brutal. Desde este incidente, SCP-029 ha incrementado sus esfuerzos por escapar, tal vez para que pueda dar el salto en la construcción de un nuevo culto. Ahora echa un vistazo a SCP-1179, Demonio de Fuego Central, y SCP-2845, Dios extraterrestre aterriza en la Tierra, el Ciervo, para conocer más entidades fascinantes y aterradoras de la Fundación SCP.